Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo esté bien en casita. Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos haciendo nada menos que las videoclases. Muy bien jovencitos. Ojo, acuérdate, ya estamos en el segundo tema del tercer bimestre. Estamos en Historia del Perú. Esta clase está dirigida para los jovencitos de nivel 4 y el tema es el gobierno de José Luis Bustamante Rivero. Sé que ahorita has escuchado ese nombre y quizás no se te hace conocido ese nombre. ¿Ve? Tiene un gobierno de 3 años, pero es muy recordado este gobierno porque gracias a él tenemos la soberanía en el mar peruano. ¿De qué le estoy hablando? A continuación vamos a desarrollar nuestro tema del día de hoy. Vamos acá. Comenzamos entonces. Ojo, estamos en la primavera democrática. En el último video te he explicado por qué se llama primavera democrática. Porque a los extremos, acá se acaba el tercer militarismo y en el 48 se inicia el ochenio de Odría. Es como si fuese una estación más, ¿no? Pues se le llama primavera democrática. Y este gobierno ya hicimos, el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Ojo, ya hicimos nada menos que el gobierno de él, ¿ya? Y luego tenemos nada menos que el gobierno que nos toca hacer el día de hoy, de José Luis Bustamante Rivero, ¿no? Entonces, es el segundo gobierno en la primavera democrática. Como tú puedes ver, ¿no? Del 39 al 45 son nada menos que 6 años. Y acá del 45 debería finalizar en el año 1851. Pero como tú puedes ver, solamente son 3 años de gobierno. ¿Qué es lo que sucede? Los famosos golpes de Estado, pues, ¿no? Así que, miren, acá están las cosas puntuales. Voy a escribir varios datos acá en esta misma PTT y luego vamos a desarrollar nada menos que las clases, ¿ya? Las preguntitas y listo. Es un tema no muy amplio, relativamente corto, el tema que vamos a desarrollar nada menos que el día de hoy. Así que comencemos nada menos que con el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Muy bien, lo que primero vamos a desarrollar son nada menos que las elecciones presidenciales. Y hay que recordar que él gana las elecciones por las siguientes maneras. José Luis Bustamante y Rivera, miren acá, las elecciones de 1945. Habían poquísimos candidatos jovencitos. Hasta incluso había una propuesta de ampliar nada menos que el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Pero al final aparecen nada menos que eh, dos candidatos, ¿no? Bueno, aparecen varios, pero dos van a ser nada menos que los van a tener la contienda fuerte. Así que vamos a hablar nada menos que del Fredena. En las elecciones de 1945 tenemos nada menos que al Fredena. ¿Ah? ¿Y qué cosa viene a ser el Fredena? Viene a ser nada menos que el Frente, miren acá, explicando chicos, ¿ah? Frente Democrático Nacional, que agrupaba a varios partidos. Entre ellos, ¿quién era el candidato? Justamente Bustamante y Rivero. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Quién fue el otro candidato? El otro candidato se llama nada menos que Eloy Ureta. ¿Ya? Militar, combatiente de la guerra del Cenepa con los ecuatorianos, y era muy difundido su imagen de este señor por el patriotismo en nuestro país. Pero miren, José Luis y Bustamante Rivero gana las elecciones porque el Freda, mira, estoy poniendo, recibe el apoyo de quién? De ese partido fuertemente cuestionado, del APRA. El APRA decide apoyarlo, ¿ya? Pero luego
el APRA le va a ser su principal opositor, por llamarlo así. Y entonces, gana las elecciones José Luis Bustamante y Rivero con el Frente, nada menos que Democrático Nacional. ¿Correcto? Muy bien. A ver, en el gobierno de él, ¿no? Se establece nada menos acá, mire, voy a comenzar acá, la ley del Yanaconaje. Profe, ¿y qué cosa era nada menos que esta ley del Yanaconaje? ¿Mm? Es decir, esta ley establecía un mejor trato para aquellos que trabajaban las tierras, ¿no? Un mejor trato para el trabajador. ¿Ah? Estableció un salario para el trabajador y que no fuese despojado, que no fuese despedido de las tierras que trabajaba. Era muy importante esta ley del Yanaconaje, porque hay chicos, en el Perú todavía había terratenientes, había latifundismo. ¿Y quién trabajaba en ese entonces? A ellos se referían a nosotros como indios. El andino era el que trabajaba. Había que mejorar el trato a él, darle un salario. Y el señor feudal, el señor, ¿no? El terrateniente, no podía expulsarlo de sus tierras, no podía despedirlo, ¿ya? De eso trata nada menos que la ley del Yanaconaje. ¿No? La empresa petrolera fiscal, ¿no? ¿Y de qué, profe, trata nada menos que la empresa petrolera fiscal? Es decir, miren, se iba a crear un fisco en beneficio nada menos que del Estado peruano, ¿ya? Y bueno, con este fisco se iba a generar nada menos que ingresos a nuestro país, ¿ya? La empresa petrolera fiscal, ¿ya? ¿Y cuál es, chicos, por el cual más se recuerda? Ahorita vamos a dar más datos. Se da nada más, mira, acá voy a poner por la declaración, miren chicos, de las 200 millas marítimas. ¿Saben lo que había? Estados Unidos se opuso, ¿Qué dijo? Todos los países que proyecten de sus costas, como estoy haciendo acá, 200 millas y que puedan explotar estos recursos. ¿No? Ustedes saben que tenemos las 200 millas. Él propuso, va a declararlo, ¿ya? La declaración de las 200 millas. Pero miren, pero Estados Unidos se opuso. Dijo, no, ¿de qué pasa Perú? No, 200 millas, no. 35 millas y mucho, y eso es demasiado. Los demás aguas internacionales, los demás países pueden ir. Pero Estados Unidos se opuso, pero esta declaración de las 200 millas recibió nada menos que, Perú recibe el apoyo de ¿quién? Nada menos que de acá, de Ecuador. Ecuador dijo, no, también 200 millas. ¿Y quién también dijo? Chile, yo también apoyo. Y se apoyó la tesis de las 200 millas. Ecuador y Chile también hicieron sus proyecciones para sus 200 millas marítimas. ¿Te das cuenta? Ya, profe. ¿Ve? Y Estados Unidos se opuso, acuérdate, esta es una fija para tu examen, a través nada menos que de la enmienda Kutchen. Se opuso a través de la enmienda Kutchen, ¿no? Que el Perú no podía establecer nada menos que sus famosas 200 millas marítimas. Esto es por lo que más se recordó José Luis Bustamante y Rivero. ¿Ya? Muy bien. Que también, chicos, si acá se da nada menos que el APRA empezó a ser opositor. Y el APRA propuso nada menos que la ley Mordaza. ¿Y de qué trataba nada menos que esta ley Mordaza? El APRA ya empieza a ser opositor de Bustamante y Rivero. Le empieza a boicotear a José Luis Bustamante y Rivero. Y el APRA era el que controlaba el Congreso de la República. Y bueno, a través de esa ley Mordaza, el APRA tenía que revisar toda la información que se haría público, fiscalizar la información.
Toda información que iba a salir por los diarios, por la tele, le iba a revisar el APRA. Fíjense ustedes, atentando contra la libertad. ¿Ah? Muy bien, profe. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Luego, el mismo APRA también promovió una sublevación. ¿Cuántos apristas eran rebeldes en ese entonces, no? Nada menos que la sublevación de los marineros del Callao, ¿no? Que fue controlada y obviamente buscaba derrocar nada menos que a José Luis Bustamante y Rivero. ¿Te das cuenta? Ante todo esto, ¿qué hizo Bustamante y Rivero? Cerró el Congreso. Cerró. No era un Congreso opositor, ¿correcto? Profe, entonces él llega a hacer el Congreso, sí. Y justamente eso le genera problemas a José Luis Bustamante y Rivero. La crisis política de José Luis Bustamante y Rivero. El enfrentamiento entre quienes era, como hoy en día podemos ver, ¿no? El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Quién era el presidente? José Luis Bustamante. ¿Qué hizo? Cerró el Congreso. ¿Quién tenía el poder en el Congreso? El APRA. Y bueno, lo cerró, ¿no? Y es por eso, nada menos que se realiza nada menos que una sublevación ante la crisis, sea nada menos que la famosa revolución restauradora, apoyada obviamente por los opositores nada menos que del APRA. ¿Y quién lo lideró? Nada menos que el Tarmeño, Tarmeño, el hijo ilustre de ustedes, nada más que Manuel Odría. Y desde Arequipa dirigió un golpe de Estado, nada menos que para sacar a José Luis Bustamante y Rivero. Y lo sacó del poder, ¿no? Era un gobierno muy inestable políticamente, nada menos que el de José Luis Bustamante y Rivero. Y chicos, tema nada complicado. 3 años de gobierno tuvo José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Muy breve acerca de él. Y nos empezamos a resolver las preguntas y acá también podemos dar más datos acerca nada menos que del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Y comenzamos nada menos que con la primera preguntita. ¿Y qué nos dice, profesor? La primera pregunta. Partido político que dominó el poder legislativo durante el gobierno de Bustamante. Ya. Él fue elegido ¿con qué? Con el famoso Frente Democrático Nacional. Pero, ¿quién estaba en el poder legislativo como supositor? El APRA. ¿Dónde el APRA? Ahí está, ¿ven? Principal candidato opositor de José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Fue nada menos que un personaje, ¿no? Un personaje, un patriota, ¿no? Conocido, que usaba una fama por la guerra, ¿con quién? La guerra con Ecuador. ¿Se dan cuenta? Eloy Ureta. Ahí está. Esto hemos hecho. La ley Mordaza. ¿Quién quería controlar la información, ¿no?, que iban a emitir los diarios de ese entonces? Sobre todo los diarios, ¿no? Porque TV todavía no había. No había televisión, por si acaso. ¿Ya? ¿Y aquí encontramos ahí? La ley Mordaza, ¿no? ¿Y quién quería controlar la información? Atentar contra la libertad. El APRA. Entonces afectó principalmente nada menos que a los medios de comunicación, ¿no? Ahí está. ¿No? ¿Por qué recordado? Por las 200 millas, ¿no? Ministro peruano que promovió la doctrina de los 200 millas. Que luego, ¿quién nos apoyó? Chile también se sumó, Ecuador también se sumó, ¿correcto? Y es nada menos que Enrique García Sayán. Ahí está un dato, te está dando un dato. No lo hemos hecho, pero ahí está. ¿Te das cuenta?
Y en las preguntas podemos soltar varios datos, ¿sabes? Países americanos que apoyaron la apuesta peruana en las 200 millas. Solamente acá, chicos, una pequeña observación, ¿no? Tendría que poner los dos países, ¿no? Pero redunda Perú, Perú, Perú y Perú, ¿ve? Pero ¿quiénes apoyan? Chile y Ecuador. ¿Y dónde encontramos Chile y Ecuador acá? Perú, acá se ve. Ya no debería ser Perú, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Correcto? Ahí está con la aclaración correspondiente. Fue una obra o hecho del gobierno de José Luis Bustamante y Rivera. Estableció el convenio con Sechura con la IPC. ¿Qué es la IPC? La International Petroleum Company de capital de los Estados Unidos. Sí. Creación de la empresa petrolera fiscal, claro, del Estado, ¿no? Construcción de la unidad 3 vecinal, sí. Ley del llanaconaje también, todas corresponden. Todas. Presidentes que, ¿no?, corresponden al periodo conocido como la primavera democrática. En línea del tiempo. Están los dos. Manuel Prado, Ugarteche y José Luis Bustamante Rivera. Ahí está. Facilito. Esto de acá. Miren, ¿ah? Este es un tema de Odría, ¿no? Es del siguiente tema. Este es el siguiente capítulo, ¿no? Porque Odría y no topamos nada. Pero bueno, lo resolvemos igual. Contrata una misión diplomática italiana, sí. Porque Odría era de corte fascista, ¿no? ¿Y qué fascismo? Autoritarismo, pues. Un régimen controlado por una persona, ¿no? Crea el batallón de asalto, pues claro. Pues. Reformar e instruir los cuerpos de seguridad y guardia civil, claro. El caudillismo es tener un fuerte control de la población. El fascismo estuvo al servicio de los grupos de poder económico, claro, que todos corresponden. ¿Qué vamos a hacer con esto? Con Manuel Odría. Pregunta 9. Miren, aquí se acaba de decir, no es, ahí está, no es una característica del gobierno de Bustamante y Rivera. ¿No es esa? Ya. A ver, vamos a ver. ¿Por dónde comenzamos a ver para llegar acá a la respuesta? Ya. Vamos acá. El FLEDEMA representó a la facción de la burguesía peruana, sí. La sindicalización y agitación obrera, no. Acá no acá los campesinos para la ley del llanaconaje, sí. Claro, aumentó, claro. Esto no. ¿No? Porque ya anteriormente ya se reconocía la sindicalización, pero en este caso era nada menos que de los campesinos. Entonces ahí está. Encabezó la revolución restauradora contra el régimen bustamantista. ¿Quién? El hijo predilecto de Tarma. ¿Dónde estudió? En el San Ramón. Ahí está, ¿no? Dice, ¿quién fue Manuel Odría? ¿No? Ahí está. El tema sencillo, nada complicado, un tema breve. Y bueno, de este y del anterior te tomaré pues para los días que nos encontramos. Ya, jovencitos. Muy bien, entonces nos encontramos en nuestra asesoría. Ya, hasta luego. Chao, chao, jovencitos.